Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Espero que estén escuchando bien. Si alguno me confirma desde ahí, vamos a iniciar esta charla llamada seminario, pero vamos a tratar de expresar algo que en el título pusimos que era Kata es karate. Esto viene de la idea de que siempre se escuchó y se mencionó en los dojos de karate, de que siempre se decía que karate es kata y kata es karate. Esto se hacía con la intención de inducir al estudio de las mismas, ¿sí? Pero esta kata es karate va porque kata significa literalmente forma, patrón o modelo, y lógicamente pensamos forma de qué. Generalmente las formas no son tangibles, ¿no? Por ejemplo, si yo les muestro a ustedes una lapicera, lógicamente ya se dieron cuenta para qué sirve este elemento, porque es un elemento tangible. En el caso de las kata, tiene elementos que son intangibles, no los podemos tocar, no los podemos ver, excepto que un individuo los represente. Por eso, para poder tener esos contenidos que son intangibles, nos tenemos que investigar los contenidos, y esos contenidos son culturales o psicológicos. Para obtener los contenidos culturales nosotros tenemos que investigar la historia de Okinawa, las filosofías y las religiones que ingresaron y el entorno sociocultural que desarrolló al karate en esas épocas. En los contenidos culturales sabemos que Okinawa siempre fue una etnia pacífica, que tuvo que desarrollar por una necesidad de generar o mostrar cuán peligrosos podían ser si molestaban a sus aldeas, ¿sí? O a sus personas, a su gente. Por ello ellos desarrollaron una cantidad de leyendas de dioses diablos, llamados kami, como le dicen ellos, que los protegían, que lo hacían adornando la entrada de sus casas con el símbolo de la guerra de Hachiman, algo parecido a esto, que les servía a ellos para que el que viera ese símbolo de Hachiman, el dios de la guerra, tuviese cierto temor o dudas de querer ingresar a ese lugar. Y el otro que se utilizaban eran los yizas, los leones de arcilla. Ustedes pueden ver acá atrás, acá tienen dos yizas, que son leones que se construyen en arcilla y se ponen en las entradas de las casas. Eso era con intención de asustar, no porque realmente existieran leones en Okinawa. Esto provenía de la cultura hindú, de la cual los mercaderes, de los que viajaban y navegaban, porque los okinawenses eran navegantes de ultramar, iban a la India, y de ahí donde veían a estos leones que les causaban mucho temor. Por eso que muchos artistas que viajaban en esos barcos encontraron esta manera de generar este yiza, este león, para sus adornos. Con este dato nosotros podemos establecer la teoría que en Okinawa se desarrolló el arte de representar cuán peligroso soy. Ese era el arte, cuán peligroso soy. Y el karate lógicamente aportó el relato de leyendas populares de sabios guerreros poderosos e imbatibles, ¿sí? Que ellos lo hacían en las exhibiciones públicas del siglo XV, donde ejecutaban katas, donde se veía un hombre realizando movimientos de ataque y defensa contra enemigos imaginarios, a la que le sumaban roturas de diferentes tipos de objetos, como palos, piedras, pedazos de embarcaciones, o enfrentaban a animales con la intención de golpear o matar a golpes de puño. Esto generó, lógicamente, que la gente tuviese temor hacia los practicantes de karate, por el impresionante poder físico que demostraban. De estas katas existen tres corrientes, diríamos, o cuatro corrientes. Existen una corriente que es la autóctona de Okinawa, ¿sí? Y dos corrientes provenientes de China, ¿sí? En la corriente autóctona, el Yuri Dito Mariti, dioses guerreros y animales felinos, ¿sí? En el caso del Nahati, que es de procedencia china, que es la segunda, y sus derivados son felinos, insectos y hombres en lucha.
Y la tercera, que es el Pangainún y sus derivados, tienen dos animales, la grulla y el tigre como animales reales y el dragón como animal mitológico. Los derivados del Yuriti son el Shorin-ryu y el Shotokan y el Wado-ryu, que podríamos decir que son los que están. Tienen en sus katas la representación de dioses guerreros y animales felinos. En el caso del Najati y sus derivados es el Goju-ryu y el Tong-ryu. Ellos tienen aves, felinos, insectos y hombres en lucha, ¿sí? Una kata característica de Goju-ryu es el Super-Impei, que cuando cierra con un gesto de la mantis religiosa, para nosotros conocido quizás acá en Latinoamérica como Tata Dios. Y el Pangainún, que tiene un animal que es el dragón, que es mitológico, lógicamente que representa la fuerza y una serie de cosas que ellos utilizaban en estas exhibiciones. Y el último sería un sincretismo, tanto del Shorin-ryu y del Goju-ryu, que es el Shito-ryu, donde ejecutan katas de ambas variantes, de la autóctona de Okinawa, en el caso del Shorin-ryu, y de las técnicas chinas que desarrolló el Goju-ryu. Ese sería hoy el Shito-ryu, ¿sí? En los contenidos psicológicos, si nosotros investigamos y estudiamos las katas, vamos a comprobar que está muy arraigada en el miedo. Es un sentimiento que lógicamente acompaña al ser humano desde sus orígenes y siempre existente. O sea, el miedo en los seres humanos aparece desde que nacemos, desde que somos chicos, tenerle ciertos temores a la oscuridad, a cosas mucho más grandes que nosotros, a ciertos animales. Y lógicamente con el avance de la vida, ese sentimiento de miedo nos va a acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Cuando se es adolescente, el miedo a morirse; cuando se es un poco más grande y se tiene hijo, a que le pase algo a los hijos. Y lógicamente el miedo siempre va a estar presente, se va a ir transformando, pero está existente. Y el arraigo de kata lo tiene en eso, ¿sí? Desde la antigüedad siempre se le temió a los dioses, a guerreros, animales, insectos reales o imaginarios. A veces pensar en ciertos animales a los cuales les podemos tener temor nos provoca un sentimiento, ¿sí? Hoy se puede comprobar esto de la fuerza que tienen las imágenes que nos rodean, ¿sí? Que inundan los sentidos, ¿no? A través de los medios de comunicación, ya sea interactivos o gráficos. Es igual a la que ejecuta una kata dentro de un ritual público, ¿sí? Si nosotros ejecutamos esta kata, y como habíamos hablado de esos contenidos culturales y de estas condiciones psicológicas en la cual yo tengo que generar algo en la gente que mira cuando ejecuto, o sea, cuando ustedes ejecutan tienen que provocar algo al que mira, ¿sí? Entonces, ¿cómo generar una máscara? Tratar de convencer con una imagen poderosa, con gestos y movimientos, ¿sí? De dioses, animales, guerreros, elementos ficticios que tienen que provocar temor al que observa, ¿sí? Yo trato de mostrar cuán peligroso soy. Esto es lo que se encuentra dentro de las katas. Y a veces, cuando uno lo quiere explicar, cuesta bastante a aquel que no es del mundo del karate lograrlo entender. Pero hay un señor que se llamó Roger Calois, un filósofo y escritor francés, que escribió un libro llamado Los juegos y los hombres. Y él explica en una parte el hecho de la máscara. Él tiene un capítulo que se llama La Máscara, y arranca diciendo: el inexplicable mimetismo de los insectos ofrece de pronto una réplica extraordinaria al gusto que el hombre encuentra en disfrazarse, disimularse, en ponerse una máscara, ¿sí? En representar un personaje, solo que en esta ocasión la máscara y el disfraz forman parte del cuerpo en vez de un accesorio fabricado. Entendemos lo que está diciendo. Yo creo que quizás este hombre, cuando escribió este libro, que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, estaba poniendo en claro, sin saberlo quizás, que es la mejor explicación que podemos encontrar cuando le estamos hablando a alguien que no es del mundo de karate, que es kata, ¿sí? Él acá lo aclaraba con una máscara, pero si nosotros le sacamos la palabra máscara y la extrapolamos, la palabra kata, y se lo ponemos, vamos a ver que encontramos el mejor significado
que pudo haber expresado alguien que no era del mundo de karate. Con el tema de la máscara, hay un libro que se llama Las artes para todos de Mario Faustinelli, que es muy interesante. Y él dice en un momento, el hombre primitivo se pintaba el cuerpo y la cara para atraer la atención en la danza guerrera, rituales de caza o alabanzas a la naturaleza. Es muy interesante eso, porque si nosotros nos movemos como si fuésemos parte de un ritual y ejecutamos, somos similar al brujo, que era el que cumplía la función de dirigir dichos ceremonias, ¿sí? O dichos ritos, disfrazándose. En muchos de estos casos, este brujo se disfrazaba con despojo de los seres que le provocaban temor, ¿sí? La admiración y el deseo, asumiendo quizás un aspecto monstruoso para comunicarse con la fuerza de la naturaleza. Eso era un brujo en la época del hombre primitivo. ¿Qué era lo que este brujo sentía? El placer de asustar y de sorprenderse a la vez, porque lógicamente sentir su propio poder, que era lo que le ocasionaba al que miraba, ¿sí? Que era una experiencia de asustado, ¿sí? Sabiendo que en algún momento esto que lo asustaba en algún momento iba a terminar. O sea que era bastante socializante esto de estar asustado por un momento determinado, ¿sí? O sea, sabía yo que estoy asustado, estoy participando de este ritual, pero yo sé que va a terminar. Como siempre, este asustado, al terminar, puede ser que le haya quedado algo y siguió pensando en esto, o simplemente ya se sintió aliviado, y de las dos maneras, haberle dejado temor o haberle provocado el alivio, es lo que el individuo que observó es lo que le termina quedando, ¿sí? Esto es un ejemplo como si nosotros mirásemos en el momento que miramos una película de terror. Generalmente nos está provocando algo mirando esta película de terror, pero inconscientemente sabemos que va a terminar, quizás a la media hora o a la hora, y sabemos que ese terror es momentáneo, en la cual me va a provocar quizás hasta una enseñanza, ¿sí? Saber por qué siento este temor, cómo lo siento este temor, qué es lo que me provoca. Y esto de las películas de terror generan este tipo de cosas. Lo mismo pasa con un ejecutante de kata. El estar mostrando, como si fuese en el caso del brujo, genera una máscara, y esa máscara tiene que convencer al que está mirando. El que mira tiene la opción de elegir, de asustarse por lo que está representando, de admirarlo por lo que está haciendo y quizás le provoca deseo de querer hacerlo, por lo tanto se va a convertir en un practicante de karate. O sea que la kata realmente de karate es una máscara muy interesante y sobre todo una máscara social, ¿sí? Teniendo estos contenidos, tanto culturales como psicológicos, yo genero la ejecución de esa kata, ¿sí? Y me va a dar esta comunicación, que es lo que va a seguir después, esta comunicación con el que está observando. O sea que no solamente genero una máscara con el cuerpo, sino, como decía Roger Caloy, sino que me estoy comunicando con el que está observando mi ejecución. La kata de karate posee elementos que podemos llegar a decir importantes dentro de la psicología del individuo, ¿sí? Por eso vuelvo a reiterar que, reiterando a Roger Caloy, que está en esta ocasión la máscara y el disfraz forman parte del cuerpo. O sea, no estoy utilizando una máscara, sino que forma parte del cuerpo. Y lo estoy haciendo con estos contenidos culturales que yo he investigado y con estos contenidos psicológicos que le estoy poniendo como individuo para poder producir una imagen a ese que observa, en la cual entro en la psicología de ese, mientras yo trabajo mi propia psicología. Quizás estoy escondiéndome detrás de una máscara, esta máscara que yo estoy escondiendo mis debilidades, estoy escondiendo quizás mi miedo a equivocarme, estoy escondiendo varias cosas, mientras me estoy dando ánimo con esta ejecución de esta kata. Pero tiene estos contenidos intangibles, que son la cultura, porque es de donde vino karate, en la cual si yo estoy ejecutando una kata de Shorin,
me tengo que versar en ejecutar gestos, movimientos que tienen que ver con dioses, guerreros y animales felinos. Esa es la información que yo he incorporado, ¿sí?, en las prácticas de karate, primero aprendiendo el gesto técnico. Entonces, reiterando Roger Caloy, como le decía, la máscara la generamos nosotros a través de nuestro cuerpo y de los movimientos. Y no es una máscara fija, ¿sí? Porque quizás, para cerrar esta parte de la máscara, no es una máscara fija karate. Es una máscara que necesita moverse, tiene movimientos, representa cosas que son intangibles al ser humano, pero que le provocan temor, admiración, deseo de hacer lo que ustedes están ejecutando en ese momento la kata, ¿sí? Para hacer un efecto de la kata, como si fuese una máscara fija, pasaría una cosa como esta. Por ejemplo, si yo en este momento hiciera esto, delante de ustedes, quizás a todos ustedes les va a causar mucha gracia todo esto, porque la máscara del arlequín simboliza un bufón, ¿sí? Entonces, los elementos y las máscaras fijas tienen este tipo de cosas, o sea, provocar en el individuo cómo ve lo que tiene delante. Kata no es una máscara fija, y para no serlo necesita de gestos y movimientos. ¿Qué son los gestos y movimientos? Está en el arte de la mímica, ¿sí? La mímica es la representación con gestos para comunicarse con el otro, para relatar algo, un suceso, una idea, un sentimiento. Eso es la mímica, ¿sí? Cuando vemos un mimo en la calle, a veces nos acercamos o nos quedamos mirando para ver qué es lo que está expresando. O sea, empezamos a trabajar nuestras ideas a través de lo que el mimo quiere representar. No habla, igual que nosotros en kata, no hablamos, expresamos, contamos con la ejecución de la kata un relato, ¿sí? Generalmente el hombre primitivo imitaba el paso de los animales, o sea, cómo caminaba un oso quizás, ¿no? O los movimientos típicos de cualquier animal. Estos movimientos ellos con el tiempo los inventaban y lógicamente eran aprendidos de memoria por otros, ¿sí?, por otras personas de la tribu, y se convertían en formas de la danza, ¿sí?, ritual repetido de generación en generación. O sea, volvemos a lo del brujo. El brujo bailaba y muchos de los que estaban alrededor, si ustedes miran, yo creo que tienen mucha información, búsquenla, mírenlo, porque eso sirve para la ejecución de kata. Fíjense que en los rituales de las etnias que conservan ciertas vivencias actuales primitivas, siempre existe la danza de un brujo central dirigiendo y una danza alrededor de los individuos. Miren los individuos alrededor cómo se logran comunicar con el que está dirigiendo la danza, tanto del brujo como de los bailarines. La danza puede ser una danza para bajar el tanto temor al animal de salir a cazar el día del mañana. Era lógico que los gestos eran necesarios ser armados y enseñados a otros, porque había que enseñarle a la otra generación mantener estos ritos. Entonces era lógico que se preestablezcan estos, como pasó en karate, Se preestablecieron las formas, se transmite de persona a persona, ¿sí?, y viene de generaciones en generaciones. Así que para nosotros ejecutar una kata en una exhibición pública es igual a un ritual de cualquier etnia primitiva que intentaba exteriorizar. El brujo exteriorizaba lo que estaba sintiendo y los danzantes o observadores estaban absorbiendo eso que exteriorizaba el brujo a través de estos gestos, ¿no?, de la mímica. Lógicamente que la danza es muy parecida y utiliza la música. Karate no, karate es muy similar al mimo, a la mímica. Ejecutamos movimientos, no hablamos. Entonces, ¿qué sucede con este gesto? Con esta máscara que hablamos antes y con estos movimientos. A través de los movimientos genero la máscara. Primero están los movimientos y genero la máscara, ¿sí? Estos movimientos muy similares a la mímica, en la cual no puedo hablar, tengo que expresar, tengo que relatar
los contenidos de esa kata, que yo aprendí en un dojo. ¿Está bien? Pongamos un ejemplo práctico. En la kata Pasai de Shorin-ryu se dice que es una kata que significa atravesar la fortaleza. En la época medieval se utilizaba como medio de comunicación, quizás. Ese medio de comunicación era un señor en una colina que hacía gestos a la falange guerrera de acuerdo a las órdenes que emitía el jefe, el general o el comandante de esas tropas. O lo hacía con bandera, como en la época medieval de Europa. ¿Sí? ¿Quiénes conocían esos gestos? Solamente los de su tropa, porque los enemigos desconocían esos gestos. ¿Sí? Ahí nosotros estamos teniendo un contenido cultural a la cual se usaba como medio de comunicación entre el general o entre el jefe de las tropas y las tropas para el accionar. En la kata Pasai pasa esto, tiene un contenido que es atravesar un castillo, o sea, asaltar un castillo, entrar a un castillo. Entonces el que ejecuta la kata Pasai, utilizando esta mímica, estos gestos y estos movimientos, tiene que asemejarse a un individuo intentando entrar a un castillo, trepando una muralla, saltando. Fíjense los movimientos que van a tener y traten de reconocer dentro de la kata Pasai, estamos hablando del caso del Shuriti, ¿no? Y el Tomariti, o sea, la gente de Shorin-ryu, de Shotokan o de Wado-ryu. La kata Pasai o Basai significa eso, ¿sí? Es tratar de conquistar un castillo, atravesar la fortaleza, es eso. Entonces a nosotros sí nos da importancia de decir, tengo una cantidad de gestos practicados, ¿no? Durante las prácticas nosotros las katas las repetimos y las repetimos. Cuando vamos a ejecutar, generamos la máscara. Entonces tengo que convencer con esa máscara. Yo tengo que convencer al que me mira cuando ejecuto una kata como Pasai, Basai, ¿no? Tengo que mostrar que soy un guerrero tratando de atravesar una muralla, de entrar, trepar la muralla, entrar por una puerta, quizás por una ventana. Hay algunas maneras. Entonces, todos los gestos tienen que estar dados en un guerrero que intenta entrar por asalto a un castillo. ¿Sí? Entonces nos quedó claro a nosotros que los elementos culturales y psicológicos son muy importantes. Los elementos culturales siempre los van a encontrar ustedes en todo lo que es la historia del karate, siendo cuidadosos, porque los historiadores tenemos quizás la manía que tenemos que ir abandonando de extrapolar toda la historia de karate, a través solamente de la historia de karate y sus personajes, desconociendo el entorno social del momento, desconociendo las situaciones políticas y vivencia de esa población. Hay muchos factores que nos hacen a nosotros entender esos condimentos culturales. Los tenemos que conocer. Si nosotros queremos mejorar nuestras ejecuciones de kata, tenemos que tener los contenidos bien claros, bien a que nosotros podamos ejecutar de acuerdo a eso que estoy pensando, y a eso que me informó. O sea, generé en mí una información que luego la voy a utilizar para la ejecución. Y en el caso de los gestos, lógicamente, son practicados y enseñados en un dojo. Hay un sensei que se los enseña, los practico, las mejoro, y cuando ya tengo los dos elementos, que es la mímica por un lado y la información cultural por el otro, aparece el contenido psicológico, que es qué es lo que quiero representar, cómo lo quiero representar. ¿Sí? Entonces, a veces la representación no solamente pasa pura y exclusivamente con el gesto de las manos, la posición del cuerpo, a veces cómo pone la cara. O sea, cómo en el momento que ejecuta la kata está poniendo determinadamente un gesto con la cara, que también hace a todo esto. Y también puede suceder, como se da muchas veces, yo creo que lo pueden ver en la ejecución de kata de gente discapacitada, en la cual creo que todos hemos visto una experiencia, y si no, miren en YouTube, hay muchos videos, gente con discapacidades diferentes ejecutando kata. Pero ¿qué es importante de esta gente? Es importante cómo ejecuta, es importante qué es lo que quiere mostrar a través de su cuerpo a pesar de su discapacidad. ¿Sí? ¿Qué pone su impronta? La impronta psicológica. Quiere mostrarse quién es, quiere mostrarse que puede. ¿Sí?
Y nosotros, lógicamente, nos preparamos para observar una persona que quizás no tenga la movilidad que tenga una persona, entre comillas, digamos, sana, eh, que puede ejecutar de la misma manera. Hay un video, si lo quieren buscar en YouTube, hay un video, creo que algo de las posibilidades del karate. Hay un chico de Shotokan, creo que es de Inglaterra, que no tiene los brazos, tiene las manitos a los costados, le falta una pierna y tiene la mitad de la otra. Y es impresionante cómo ejecuta. Es impresionante cómo ejecuta. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo tengo que mirar? Por lo que me expresa, lo que me expresó con su cara. Y a pesar de no tener esos brazos, y a pesar de no tener esas piernas, yo veía los brazos y las piernas, porque conozco la kata. ¿Se entiende? Y si no conozco la forma de la kata, por lo menos sé qué es lo que intenta expresar en la kata. Entonces, esto es lo fabuloso. O sea, genera su propia máscara de acuerdo a sus propias posibilidades físicas, pero nunca en la limitación de la imaginación. La imaginación no tiene límites. Entonces, a veces nosotros llevamos nuestro cuerpo de la mejor manera que podemos. Eso es realmente lo que debemos generar nosotros. Cuando generamos a través de la mímica, con los gestos y a través de esos contenidos culturales y psicológicos, la máscara. Una máscara que se mueve, una máscara que convence, una máscara que asusta, una máscara que va a ser admirada, o una máscara que produce el deseo del otro de producir una máscara similar a la mía. Entonces ahí tenemos un nuevo practicante que se interesó por practicar y hacer karate. Todo esto está fabuloso porque somos practicantes de karate, quizás algunos que estén escuchando de artes marciales. Pero a la hora de la verdad, cuando nosotros tenemos que expresar o explicarle a alguien o explicarle al sistema educativo qué es kata, y ahí estamos verdaderamente en un atolladero, porque queremos volcarnos. ¿Qué le explicamos? Esto que yo le explicaba a ustedes de los contenidos culturales y los contenidos psicológicos, de la mímica y la máscara. Quizás sí, lo van a tomar, les va a interesar, pero realmente yo no hablo el lenguaje de la educación. Ese es el problema. Entonces es interesante de que las personas, lo que están enseñando, o los futuros docentes, los futuros sensei, se informen y nosotros tengamos que encontrar la manera de poder explicarle a la educación bajo su lenguaje que es kata. Y yo le voy a proponer esto bajo el lenguaje que es kata. Si nosotros buscamos la manera, porque a mí me llevó bastante tiempo todo esto, la pasión a veces no nos deja salir de la kata y no nos deja de salir de pensar como karateca, entonces tengo que pensar como docente. Y la propuesta que siempre encontré a poder explicárselo al mundo de la educación fue decirle, es un programa motor codificado. Interesante, ¿no? Programa motor codificado. ¿Qué es esto? Un programa motor, según los investigadores de Cabezuela y Frontera, dice que un programa motor es una representación central de una habilidad motora, donde no hay movimiento por estímulo externo. La acción se ejecuta por un código o estructura que representan uno o más movimientos diestros almacenados en el sistema nervioso central. Largo, ¿no? Volvamos otra vez. Dice que es una representación central de una habilidad motora. ¿Dónde está esa habilidad motora? Está aprendida esa habilidad motora. A través de lo que hicimos con las katas. O sea, en un dojo me enseñaron los primeros movimientos y luego generé esa habilidad motora. Pero no hay movimiento de estímulo externo, dice. En karate, el movimiento del estímulo externo está en el kumite. O sea, yo me voy a mover de acuerdo a lo que el otro individuo haga, o lo que intente, ¿sí? O lo voy a anticipar, o lo voy a esquivar, o lo voy a atacar de forma directa porque veo que no está haciendo nada. Eso es un estímulo externo, ¿sí? Ese estímulo externo no existe en la ejecución de la kata. No tiene estímulo externo. El estímulo es interno. Lo tenemos nosotros, nos manejamos nosotros, tiempo-espacio, es nuestro propio tiempo y espacio.
Somos nosotros los que iniciamos la acción, decidimos cuándo la iniciamos la acción. ¿Está bien? Y eso es muy importante para nosotros. Yo quisiera en este caso decir que un programa motor es muy similar a una computadora, a un ordenador, ¿sí? Donde hay una serie de órdenes neuronales que producen una secuencia concreta de acciones coordinadas. ¿Está bien? Aparece una orden y pues, es como nosotros hoy que lo vemos tan natural. Tocamos una pantalla de un celular y nos devuelven información hacia dónde quisimos ir. Trabajamos en una computadora sentado con un teclado y un mouse y también a medida que nosotros vamos tocando, interactuando con la pantalla, nos devuelven información. Lo mismo pasa en el caso de la memoria y lo que nosotros tenemos como programa motor. Como ejemplo vamos a poner esto, un programa motor establecido es el que vamos a ejecutar, no aquello que no es desconocido, un programa motor establecido. Y vamos a poner un ejemplo de un chico caminando por una vereda en donde en la puerta de una casa la puerta está abierta y un perro sale ladrando y lo empieza a correr. ¿Qué hace este chico? Corre. Entonces, tuvo una reacción ante una situación, ¿sí? Hay un estímulo externo. ¿Por qué corre? Porque tiene un programa motor establecido. El chico aprendió a correr desde que empezó a caminar. Caminó y después aprendió a correr. En eso que aprendió a correr, en ese momento él no analizó la situación. Simplemente vio el perro, se asustó y empezó a correr. Ese estímulo externo le provocó a él que este programa motor, que es el de correr, se pusiese en acción. ¿Se entiende? Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Nosotros no tenemos en la cata, tenemos sí un programa motor establecido. A medida que lo fuimos practicando, se produjo ese programa motor y lo tenemos almacenado en lo que se llama engrana motor. Ese engrana motor tiene esa cantidad de movimientos. Yo decido ejecutarlos para provocar un estímulo hacia el que mira. ¿Está bien? Y en el otro ejemplo que podemos tomar es un chico trepa un árbol y la madre lo reta. ¿Qué está bien y qué está mal? Que el chico trepe el árbol no está mal, está bien. ¿Por qué? Primero porque está entrenando un programa motor que es trepar. Segundo, porque psicológicamente lo quiere conquistar al árbol. Este es el mundo de él, lo quiere conquistar y lo trepa. Se da valor a trepar. Y una vez que esté arriba de ese árbol, nosotros sí sabemos que lo conquistamos. Pero ¿qué pasó? La madre lo reta, o quizás no, le dice, bájate de ese árbol porque te puedes caer y lastimar, hacerte daño. ¿Está mal lo de la madre? No, tampoco. La madre es la regla. La madre impone la regla. La madre es la autoridad que socializa, por lo tanto impone la regla. La segunda vez que este chico suba al árbol, ya va a tener el deseo de conquistar el árbol, la motricidad de treparlo y la regla social de tener cuidado de no caer y lastimarse, a la cual le impuso la madre. Lo mismo pasa en las prácticas de karate cuando uno aprende una práctica de karate. El sensei nos enseña, lo aprendemos, nos hace las correcciones y cuando nosotros hacemos las ejecuciones en el dojo es para mejorarlo, pero cuando hacemos en una exhibición pública, cuando rendimos un examen, tratamos nosotros de hacer lo mejor posible, teniendo en cuenta nuestro deseo de realizarlo, nuestra sensación de ejecutar y tener esos movimientos, de disfrutar del movimiento y retener todo lo que el sensei nos dijo de cómo se tenía que ejecutar esta kata. ¿Está bien? Entonces nosotros en este caso tenemos esto, ¿sí? En el primer caso del chico corrido por el perro, tiene un estímulo externo y en el cual se puede decir que no existe regla social. Reaccionó ante una situación de peligro para él. En la segunda existe una regla social. La del chico trepando el árbol es con regla social, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro que las ejecuciones de las katas tienen dos características dentro del dojo, las individuales
y las colectivas, ¿sí? En la ejecución individual es la que hablamos con respecto al brujo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es un individuo que aprende una cantidad de gestos que hace de que el que mire se sienta, empiece a percibir qué es lo que este individuo está relatando con su cuerpo, ¿sí? Y lógicamente que si a nosotros nos interesa esa forma que está haciendo, la vamos a querer aprender. Lo estamos mirando, un compañero de práctica o uno de mayor graduación, un sensei, ¿sí? De ver gente quizás de muchos años haciendo karate también nos lleva, pero ya no tanto en el temor, sino en la admiración, tener la oportunidad de ver sensei del tamaño, me ha pasado como de sensei Choshin Nagamine, Yucho Kujiga, Meito Kuyagi, grandes décimos danes, en la cual yo los admiraba, era admiración lo que sentía cuando ellos ejecutaban esas katas, a pesar que eran personas que ya rondaban casi los 90 años. No me podían mostrar la fuerza, no me podían una gran agilidad, pero el relato con su cuerpo, de un hombre de casi 90 años, me llevaba a admirarlos, porque estaba viendo el relato que me querían dar. Eso es importante. Y lógicamente que en esto de que nosotros intentamos representar, el practicante en la forma individual tiene que entender qué es lo que quiere expresar, qué es lo que quiere darle a la gente, qué tipo de máscara quiere generar. ¿Está bien? Y después están las colectivas. Las colectivas en realidad generalmente se ven mucho en los dojos. Normalmente las prácticas, en los dojos vemos la práctica colectiva. Entonces, si nosotros analizamos la estructura, tiene que ver a veces con los templos y las religiones, ¿sí? A donde se entra con un saludo, saludamos al frente, la gente que entra a una iglesia se persigna, se le tiene respeto al que ya está dentro, hay mucho silencio, se trata de compartir, de amalgamarse con los que están dentro del templo de la iglesia. Se le pide, a veces cuando se llega un poco más tarde, se pide permiso para entrar, como en el caso de pedirle al sensei para poder entrar. Y las ejecuciones colectivas, nosotros las podemos comparar con las oraciones, con las letanías, con las recitaciones religiosas, ¿sí? Como hacen a veces en el budismo los mantras, que se repiten mientras se va caminando. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica colectiva, de este conjunto colectivo? Es compartir con el otro, es la sensación de comunidad, es la sensación de unión con los que tengo al lado, de pertenecer a un grupo. Esa es la intención de la ejecución cuando hay una ejecución colectiva de una kata. Todos hacemos la misma kata, ¿sí? Todos recitamos la misma oración, todos recitamos la misma letanía. Eso nos provoca un sentido de pertenencia al grupo, de pertenencia no solamente física, sino psicológica con el grupo, de tener, de admirar, de sentir por el que está al lado y de agradecer, de estar compartiendo un momento espiritual. Eso es la práctica colectiva. Pero para poder participar en esta práctica colectiva, primero pasé por la práctica individual, de aprender la kata, de mejorar esos gestos, de generar esta máscara y de introducirme dentro de la práctica colectiva, en la ejecución de la kata colectiva, participar de esta gran experiencia espiritual. Bueno, creo que un poco la intención era todo eso, quiero que le haya servido. Me gustaría que busquen mucho material, que produzcan mucho contenido para la ejecución de sus katas, que traten de entender o más de relatar con el cuerpo que hacer una mera forma. El ejecutante de kata no se puede quedar solamente con qué bien que le sale la forma, qué bien que me sale la forma, qué hábil que soy, sino cómo relata con su cuerpo, cómo relata con su cara, sin hablar. Como este famoso juego que creo que todos los hemos jugado dentro de familias y amigos, esto de ponerle el nombre de una película y hay uno que tiene que relatar con gestos para que los otros puedan adivinar, interpretar ese gesto y decir el nombre de la película. Esto es igual. En la kata yo tengo que relatar, yo le tengo que poner toda mi impronta personal. Ahí ya no me importa
cuántas cosas del estilo hay, cuántas cosas me dijo el sensei. En ese momento soy yo solo con lo que quiero expresar. Soy yo el que relata este cuento, soy yo el que relata esta leyenda. Entonces, es muy interesante que nosotros podamos colocar nuestros contenidos psicológicos dentro de la cata, ¿sí? Escondiendo todas nuestras debilidades, ¿sí? Pero expresando todo este relato que nos lleve a nosotros a poder mejorar nuestra cata, poder llegar a otras personas comunicándome a través de esta mímica, llegarles a ellos, transmitirle mi espíritu, ¿sí? Convencerlos con esta cata. Y llegar lógicamente a que es el deseo de todos, de que esa persona, más allá si le provoque miedo o le provoque admiración, le haya provocado el deseo, que haya querido, que quiera esta persona hacer lo que yo hice con esta cata, que tenga deseos de venir al dojo y que tenga deseos de venir a participar y de pertenecer a un grupo que le puede dar satisfacción espiritual. Así que con esto le agradezco mucho a todos, espero haberles servido y que estas pequeñas palabras les sirva a todos los docentes y a todos los practicantes de karate para ser mejores. Y voy a utilizar una frase que es muy común en el karate okinawense, que es Ganbate Kudasai. Háganlo con mucho, pero con mucho espíritu y muchas ganas. Buenas tardes.